Seguimos. El siguiente proyecto finalista es Transformación Sostenible y Digital mediante Inteligencia Artificial de Procesos Intralogísticos de Cadenas de Suministro, representado por Coferdroza. Para hacer entrega del trofeo finalista, que suba al escenario Salvador Galve, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja y miembro del jurado, y José Luis Lapetra, director de Logística, Recursos Humanos y Gestión de Coferdroza, que recogerá el premio y realizará su exposición de 5 minutos. Buenas tardes. Empezaré presentando Coferdroza, la empresa. Coferdroza es una cooperativa fundada en el año 1965, cooperativa aragonesa, que se dedica a la ferretería, bricolaje y suministro industrial, y que estamos ubicados en Zuera. Tenemos un almacén de 13.500 metros cuadrados. Y nuestro propósito como empresa es acompañar el crecimiento de nuestros socios, facilitándoles el día a día. Vinculado a ese propósito, hemos definido este proyecto que voy a presentarles. Como unas cifras aproximadas para ver la dimensión de nuestra empresa, el año pasado cerramos con 93 millones de euros de cifra de negocio, de la que 34 las vendemos directamente desde nuestro almacén de Coferdroza. Actualmente está compuesta por 381 socios y 439 puntos de venta. La formamos 100 empleados. Preparamos 1,6 millones de líneas a lo largo de todo un ejercicio. Esos pedidos que preparamos para nuestros socios son distribuidos diariamente a través de 15 indicativos de ruta diferentes, que al final del año llegamos a utilizar unos 5.300 vehículos, que hacen alrededor de 2,2 millones de kilómetros. Estamos en toda España y en las islas. Pues bien, las motivaciones que nos llevaron a hacer este proyecto, a raíz de la pandemia hemos ido evolucionando y hemos pasado de un entorno VUCA a un entorno BANI. Los entornos cada vez son más frágiles y tenemos que ser capaces de interpretar lo que el entorno nos está indicando, ¿no? Entonces, nuestra forma de aprovisionamiento era una forma de aprovisionamiento basada en análisis univariante. Tenemos mucha competencia, nuestros socios tienen mucha competencia y nosotros tenemos necesidad de darles cada vez más servicios. Además, estaba nuestra implicación con el medio ambiente para poder disminuir el CO2 de lo que emitimos con los camiones. Nuestros objetivos, sobre todo, están acelerar la transformación digital y la transformación ecológica de nuestra cadena de suministro, optimizar todos los procesos logísticos, introducir nueva tecnología, mejorar la movilidad y la eficiencia energética. Para ello nos hemos juntado con los mejores, Gesprolog, Teletransporte Aragón, SmartMonkey, el clúster de Alía, CITET e Itainova. Nosotros hemos hecho un proyecto muy ambicioso que aglutina toda la cadena de suministro, y en la fase del aprovisionamiento hemos utilizado herramientas de inteligencia artificial y machine learning, utilizando algoritmias de tal manera que nos pueden ayudar a predecir la demanda con mucha exactitud. Esta información que nosotros le incorporamos a nuestro sistema es capaz incluso de ir mejorando cada vez más la predicción. Con esto conseguimos tener una predicción de la demanda lo más exacta posible y con ello tener también un stock muy optimizado. Utilizamos estas herramientas y con ello conseguimos reducciones de stocks innecesarios, reducción de trabajos administrativos que no aportan valor, etcétera, etcétera. En el plano intralogístico nosotros también hemos cogido y hemos analizado todas las fases del proceso del almacén. Y también hemos hecho una auditoría energética para intentar reducir al máximo nuestra dependencia energética.
Y finalmente, en lo que es la distribución, también hemos utilizado inteligencia artificial y machine learning para poder optimizar todas nuestras entregas a nuestros socios, de tal manera que la propia información que aportan los conductores con la herramienta sea capaz de ir mejorando cada vez más los plazos de entrega y las rutas. ¿Qué resultados estamos obteniendo? Estamos obteniendo resultados muy importantes, como la reducción del nivel de sobrestocks, la reducción de faltas. Optimizamos nuestro circulante, que es muy importante ahora, sobre todo, tener optimizado esos niveles tanto de stocks como de tesorería, y la reducción del trabajo de aprovisionamiento. Eso en la parte de aprovisionamiento. En intralogística nosotros hemos aumentado sobre todo la productividad. Preparamos mucho mejor, con más calidad, con menos errores. Hemos llegado a autoabastecernos también de energía en un 19%. Y también hemos aprovechado los desechos, en un 5%. Y finalmente, estamos en posibilidades de decirles que también hemos reducido las emisiones de CO2 que emitimos con nuestros transportes. Y nada más. Muchas gracias.